Estamos en la Iglesia Adventista de Corona. Queremos saludar a las personas que nos están viendo detrás de las cámaras y darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Esta es la lección número 2. Se titula El ministerio comienza, ¿el qué? El ministerio. En esta lección nosotros vamos a ver tres cosas. Vamos a ver las tentaciones que Jesús tuvo. Vamos a ver el bautismo y el llamado ¿a quién? A los discípulos. Vamos a comenzar con la lección del día domingo para ir de a poco, aunque no vamos a ver en una forma general, pero vamos a empezar que el día domingo que empieza la lección, dando el Juan Bautista haciendo un llamado. ¿Cuál es el llamado que el Juan Bautista está haciendo? ¿El llamado a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué la lección empieza? ¿Por qué Juan empieza su ministerio llamando al arrepentimiento? Juan comienza a hacer el llamado y comienza su ministerio llamando al arrepentimiento porque es en verdad el mensaje central del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que nos vamos a perder porque hemos pecado? ¿Cuántos estamos seguros de que nosotros vamos a perder porque hemos pecado? ¿Nos vamos a perder porque hemos pecado? No. ¿No? No. No. Nosotros no nos vamos a perder porque hemos pecado. Nos vamos a perder porque no nos hemos arrepentido. Y eso es que Juan Bautista comienza diciendo precisamente eso. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y mire que Juan Bautista no está diciendo a los gentiles, no está hablando a la gente gentil, está hablando a su pueblo. En otras palabras, nos está llamando, el llamado es para nosotros. Tyron, pero también el arrepentimiento entonces es parte de nuestra vida. Una vez que yo soy cristiana, el arrepentimiento viene a ser parte de mi vida. En mi caso, es parte diaria. Porque cada noche, cuando yo oro y repaso mi día, tengo chance de arrepentirme del día. No tengo que esperar una semana o venir a la iglesia para arrepentirme. O el miércoles. Yo todos los días repaso mi día y cuando me he portado mal con Tyron, me arrepiento y le pido a Dios perdón por mis actos, mis hechos. Y de esa manera yo siento que soy aceptada nuevamente por el Señor porque ya tengo una vida de acuerdo. Y también nosotros debemos reconocer que la vida de Cristo y su ministerio da significado a nuestra vida. El ejemplo que tenemos es el ministerio de Dios, el ministerio que Jesucristo hizo aquí en la tierra, y eso me ayuda a mí a tenerle un significado a mi vida. Esa es mi base, ese es mi ejemplo, Tyron. ¿Quieres seguir? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia una vez que ya somos cristianos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito de tu vida, ¿cuál es? Llevar el evangelio a todo el mundo y que conozcan el perdón de Jesús. Norma. Dice, después que nos entregamos a Cristo, nuevas criaturas somos. Entonces debemos llevar el cristianismo y lo que sabemos al mundo, a los que no conocen a Jesús. El propósito nuestro entonces es seguir a Jesús. Ahora, tú sigues a un líder que tienes un ejemplo que seguir. Tú no vas a seguir a un líder que tú no puedes o que tú te sientes mejor. Siempre para poder seguir a un líder, tú te tienes que sentir que quieres seguir a un líder que es mejor que tú. Generalmente tú necesitas a alguien a quien imitar, alguien que sea mejor que tú. O sea que para poder seguir a Jesús, nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que sentir que tenemos necesidad de Dios, necesidad de Cristo para poderlo seguir. Porque ustedes miren a su alrededor. Aquel que se siente superior no está en la iglesia.
no viene a la iglesia porque no tiene necesidad de Dios. Él lo tiene todo. El que quiere a Dios viene, acepta y sigue. Y aquí vemos a una persona que preparó el camino para seguir a Jesús. ¿Quién fue? Norma. Juan el Bautista. Oh, Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? ¿Por qué le decían el Bautista? Era un siervo de Dios, un apóstol que surgió para predicar el evangelio. O sea que Juan es como el sembrador, el que preparó el camino. Yo diría el sembrador, ¿no? El que puso la semilla, que preparó el camino para el que venía detrás de él. Y entonces Juan el Bautista predica la verdad presente, y la verdad presente era el arrepentimiento. En ese momento la verdad presente era: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y ellos estaban esperando el reino. ¿Tiene el micrófono justo? ¿Qué esperaban ellos del reino? ¿Qué era ese reino que ellos esperaban? Esperaban que era un reino de riqueza, de posesión o de ganar tributos. Sin embargo, eso no es lo que ofrecía el Señor. Recuerda que ellos esperaban un reino que le iba a satisfacer en todo. Ese reino, ¿qué era? ¿Qué era el reino? Pues el reino de Dios es diferente, ¿no? Un reino donde pues iba primeramente a morar el Señor dentro de cada corazón y ser un reino espiritual, no material. Era un reino espiritual, exactamente. Él venía a preparar el camino, a predicar el arrepentimiento, para que estuviéramos preparados para recibir ese reino espiritual que iba a venir. Ahora, dice aquí que... ¿Qué mensaje tenía Juan para los líderes? No para la gente, ahora para los líderes. A pesar de sus severas palabras, ¿qué esperanza les ofrecía? ¿Qué palabras tenía para los líderes? ¿Justo? Algo interesante en la lección es de que, como decía Justo, los dirigentes esperaban un reino, esperaban un rey que les salvara del azote de los romanos. Recordemos que había 400 años de silencio entre cuando el último rey hubo en Israel hasta cuando Juan Bautista apareció. Y en esos 400 años el pueblo de Dios estaba azotado por el pueblo romano. Recordemos que los romanos les tenían asediados, les cobraban impuestos injustos, les hacían trabajar y todo eso esperaban un rey que les sacara de eso. Pero lamentablemente cuando vino Jesús, cuando vino el rey, no lo reconocieron. Y esos mismos dirigentes que habían estudiado la palabra de Dios, que habían estudiado profecías, que habían visto de que Jesús ya llegaba y de que ya debía haber llegado, no le reconocieron. Aquí hay una lección grande para nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos a veces esperamos que el reino de Dios también venga, que Jesús venga y nos lleve al reino de Dios. Esperamos nosotros ir al cielo nosotros para recibir el reino de Dios. Bienvenido, hermano. Saludos. Pero el reino de Dios, ¿quién? Es Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, ya tenemos el reino de Dios. Por eso decía Juan Bautista, ¿el reino de Dios qué? Porque Cristo ¿qué? Ya estaba ahí. Y Jesús una vez decía, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Quién estaba cerca de los fariseos? Jesús. O sea que Cristo es el reino. Nosotros debemos entender de que nosotros ya tenemos el reino de Dios cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Yo no quisiera estar en un lugar donde yo sé que voy a ser tentada por el diablo porque no sé si voy a poder pasar la prueba. Jesús tampoco sabía. Jesús solamente sabía que él tenía todo el poder que Dios le había dado
que Él sabía quién era, que Él podía luchar con todo lo que yo tengo ahora. No había ninguna diferencia. La diferencia estaba tal vez en que Él tenía la seguridad de que podía luchar, de que podía pasar pruebas. Y entonces en el desierto, Él está pasando por esa prueba. Y mientras está pasando por la prueba, ¿cuál era la prueba? Justo, ¿qué prueba estaba pasando Jesús? Primeramente, como estaba en el desierto, pues no había comido. Ok, una prueba de ayuno obligado. Exacto, entonces tenía necesidad de alimentarse. No podía comer. Podía comer, pero no. Pero recuerda que estaba en el desierto. La No había que tentación comer. habría sido salirse del desierto e ir a buscar comida. No había que comer, exacto. Por eso él estaba lejos de la tentación. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros sabemos que la tentación va a ser dura, tenemos que alejarnos de la tentación, no nos ponernos al lado. Entonces Jesús se fue al desierto, donde podía orar a Dios, donde podía ayunar, porque iba a estar lejos de la tentación. ¿Cierto? Entonces, habían personajes que estaban mirando cómo Jesús desarrollaba el proceso de la tentación, y eran los ángeles. Los ángeles conocían a Jesús. Los ángeles sabían que no podía usar su poder divino, que solamente podía usar sus fuerzas mortales, sus fuerzas humanas, porque era humano, que no podía usar nada extra. La tentación también era esa, no usar nada, usar solamente lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, un cuerpo humano, una mente humana, manos humanos, como yo era Jesús, un ser humano. Y de esa manera, Digo que es lo más maravilloso, no había divinidad, sino había la parte humana que nos toca a nosotros. y los ángeles, sin saber el desenlace, estaban mirando, ¿pasaría Jesús la prueba? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes lo que es? ¿Cómo está Gerson? Gerson, ¿te imaginas tú lo que es Jesús? Los ángeles mirando a Jesús a ver si pasa o no pasa la prueba. ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera pasado la prueba? ¿Qué mal ejemplo le habría dado a los ángeles? ¿Qué habrían hecho los ángeles? Se les habría venido el mundo abajo. Pásale el micrófono. Hubieran creído en Satanás, ¿Cierto? en la mentira que le dijo. ¿Habría al pensado que principio. Satanás tenía más poder que Dios? O que tenía razón de que las leyes que Dios se había puesto eran imposibles de... Era muy de pesada, Ajá. no se podía pasar. Sin embargo, pasó la prueba. Qué bonito, ¿no? Que Dios, imagina esta escena desde la perspectiva de Satanás mismo. El Hijo de Dios se había humillado a sí mismo, había tomado forma de ser humano a fin de salvarnos a nosotros. Y gracias a Él es que podemos ser salvos hoy nosotros. Gracias a ese sacrificio que Él hizo sin que yo se lo pidiera, es que nosotros podemos ser salvos. Yo le pregunto una cosa, ¿qué podemos aprender de este enorme contraste? ¿Y de qué manera podemos aplicar esta verdad importante a nosotros mismos? ¿De qué modo debería impactar la forma en que tomamos ciertas decisiones nosotros? Cuando tomamos decisiones, especialmente aquellas con las que está en peligro nuestro ego, cuando nosotros queremos nuestro ego exaltarlo, ¿cuál sería el peligro ahí? Es interesante también la lección cómo destaca, de como la hermana Hilda dice, cómo los otros mundos estaban viendo la expectativa a ver si Jesús pasaba la prueba. Pero también recordemos la escena de que cómo Satanás ahora se ve con Jesús aquí en esta tierra. Se veía en su territorio. Ahora Satanás dice, ahora es cuando yo voy a ganar. Allí en el cielo me ganaste tú porque tú estabas en tu territorio, pero ahora estás en mi territorio y ahora yo te voy a ganar. El diablo, Satanás tenía todas para ganar y él estaba seguro de que él iba a ganar. Pero aquí nos da una bonita lección, cómo Jesús pasa la prueba. Y como decía la hermana Hilda, nosotros también podemos pasar la prueba. Nosotros debemos poner siempre nuestras manos, nuestras decisiones,
siempre en las manos de Dios. Y nosotros vamos a ver cómo Dios nos ayuda a pasar cada una de nuestras pruebas. Hermana, bienvenida. ¿Sabía Jesús que iba a ser tentado en el desierto? La pregunta es, ¿sabía Jesús que iba a ser tentado? Había que pasar. Tenía que pasar la prueba para darnos ejemplo a nosotros de que sí podemos pasar la prueba. Como humanos. Como humanos. Porque aunque era el Hijo de Dios, no tenía ningún privilegio. Estaba viviendo como yo vivo. Con la misma, claro, tenía otra enseñanza. Tenía una enseñanza más completa. Pero humanamente tenía hambre. Humanamente, la misma hambre que puedo tener yo si no me dan comida por 40 días. Humanamente voy a tener frío en la noche y calor en el día en el desierto. O sea que humanamente estoy expuesta a lo que Jesús estuvo expuesta. Sin embargo, a pesar de todo eso que Él estuvo expuesto, pudo pasar la prueba. Y eso me deja a mí la esperanza y me deja el ejemplo de que cualquier tentación puedo yo pasarla. Ahora, ¿cuántas tentaciones más tuvo Jesús? Dice Mateo 4:1. ¿Qué sucedió con esta tentación? A ver si alguien me lee. Mateo 4:1 al 12. Así cortito. Hilda, Dime. en la Biblia narra solamente algunos sucesos donde Jesús fue tentado, ¿no? O sea, Nómbramelo. solamente nombra pocos, pero vemos un texto que dice, Él fue tentado en todo y sin pecado. Podemos imaginarnos otras circunstancias en las cuales Jesús pudo haber sido tentado, porque cuando dice que fue tentado en todo, significa que Él fue realmente, pues, ¿no? A toda prueba, ¿no? Y sin pecado, como dice nuestro hermano. Él fue llevado al desierto exactamente para ser tentado por el diablo. Yo digo, si a mí me hacen eso, yo me sentiría tan indefensa, pero a la misma vez protegida por lo que conozco, por la base de que si Jesús pudo, yo también puedo. Algo muy importante es que debemos destacar es que Jesús no fue al desierto sin una preparación espiritual. Él fue llevado al desierto para ser tentado, pero él estaba listo para eso. Él ya estaba preparado para recibir la prueba. ¿Estás listo tú? Sí, eso es lo que quiero decir, que siempre debemos estar listos, porque siempre el diablo está ahí. Entonces no podemos cerrar los ojos, siempre la tentación está ahí, siempre está a nuestro alcance. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la tentación está frente a nosotros. Sí, exactamente. Miren, algo muy importante que debemos destacar es que, por ejemplo, la mayoría de nosotros nos levantamos en la mañana y a veces lo que hacemos es empezar a preparar un desayuno antes de orar, antes de estudiar la Biblia. ¿Qué es eso? Debemos alimentarnos espiritualmente. Exacto. Porque es que debemos sacrificar nuestro ego, nuestra carne, como lo hizo Jesús en el desierto. Él no se alimentó para Esa es parte de la preparación. Esa es parte de la preparación espiritual para poderle hacer frente a las tentaciones que van a haber durante el día, que todo el día van a haber tentaciones. Por supuesto, la preparación espiritual es lo primero. Tú despiertas, te arrodillas a orar y después comienzas a hacer tu servicio matinal, donde cada cual hace su lección, su lectura bíblica, su matutina, cada cual la equipara de su vida espiritual, ¿no? Las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Jesucristo vino para cumplir con toda justicia. Debía pasar él mismo los lugares que Adán atravesó en el desierto. Jesucristo vino a reparar la falla que tuvo Adán. ¿Qué falla tuvo Adán? Lo que pasa es que donde Adán cayó, Cristo venció. ¿Qué falla tuvo En la Adán? comida. Adán tuvo problemas en la alimentación. Cayó en el problema de la comida. Jesús venció en ese lado. Ahí fue la diferencia. Donde Adán cayó, Cristo venció. Donde Cristo venció, Adán cayó. Fue un asunto de alimentación.
Porque uno de los puntos. el árbol, sí, el árbol que tenía un alimento, era comida. Exacto. Y fue tentado por la comida. A Jesús le presentaron la misma tentación, comida. Y entonces ahí fue que Cristo venció. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y otro aspecto que el hermano dice, que fue la comida, y otro aspecto por lo cual a Eva cayó en pecado fue porque se alejó de Dios. Recordemos que ella se alejó y Jesús nunca se alejó de Dios. Siempre estaba en comunión con Dios, por eso también estaba preparado para la tentación. Lucas dice que Satanás no dejó a Jesucristo hasta que hubo acabado toda tentación. Lucas, en el libro de Lucas, dice que Satanás no dejó a Jesucristo hasta que hubo acabado toda tentación. O sea que estuvo ahí pendiente para hacerlo caer. Algo muy importante que en el desierto Jesús fue tentado por el diablo, pero el objetivo de Satanás era que Satanás lo adorara, que Jesús lo adorara. Porque ese es el conflicto de los siglos. El conflicto es a quién vamos a adorar, a Dios o al diablo. Satanás exige una adoración, pero Cristo también exige otra adoración. Solamente hay 2 puntos. Sí, entonces Satanás quería que Jesús, mira, si postrado me adorare, todo esto te daré. ¿Te entiendes? Entonces, algo muy importante, un punto muy importante para resistir la tentación es, un escrito está. Tener la palabra de Dios en la mente, en el corazón, escrito está. ¿Hay excusa para nuestros pecados? Justo, ¿hay excusa para nuestros pecados? Pues no. Mira, Satanás pensó de que cuando estaba Jesús en el desierto, lo iba a encontrar débil, lo iba a encontrar hambriento, lo iba a encontrar como con deseos de ceder a la tentación. Pero sin embargo, no lo encontró así. Jesús había ayunado, estaba orando, estaba en constante comunión con su Creador. Y eso fue lo que le hizo la fortaleza en él. En cambio, como dice nuestro hermano, no así pasó con Adán, ¿no? O con Eva, que no lo encontraron en ayuno ni en oración, sino lejos de Dios. Jesús venció donde Adán cayó y no hay excusa para nuestro pecado. ¿Ha habido alguna vez excusa para pecar? No puede, porque ya Cristo demostró que sí se puede. Y si nosotros fracasamos, entonces, Si fracasamos, hermana, dice la Biblia, si el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. explícamelo. Si es que caemos, abogados tenemos para con el Padre. Pero lo importante no es que porque tenemos abogados tal verdad en esa caída, sino mantenernos fiel, apegado a la palabra. ¿Cómo te sientes tú después de haber caído y saber que tienes un abogado y que el abogado te defendió también y que te dejó limpio de culpa? ¿Cómo te sientes tú en ese momento? Me siento feliz, pero a la vez triste, porque el caso es no caer, es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Pero si acaso caemos, abogados tenemos. Y qué bueno poder contar con eso, hermano. Yo pienso que tú no debes pensar que puedes caer porque tienes abogado, porque eso es lo que piensan los criminales. Los criminales incluso tienen un fondo preparado para cuando los agarren. Entonces, cuando los agarran, tienen su dinerito ahí listo para ser defendido por un abogado. ¿Cómo debe ser lo que nosotros tenemos en mente de esa defensa que va a tener Jesús por nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Abogado tenemos a Jesucristo el Padre. Norma. Espera, toma el micrófono. Mantener la fe en alto para poder decir abogado tenemos, porque si no tenemos fe y pecamos de nada, no hacemos nada. O sea, yo estoy segura que tengo un abogado, pero cuando sé que me he mantenido fiel y que si caigo va a ser, ¿por qué? Si caes, ¿por qué?
Porque como decía, nos hemos alejado de Dios. ¿Ok? Es la única forma de que nosotros caigamos en O sea, pecado. del momento que tú caes, tú te das cuenta dónde estaba ayer, qué hice, por qué caí. Lo primero que tú debes analizar es por qué caí. Sí, algo muy importante, hermana, es que cuando caemos es porque en algún momento hemos perdido la vista de Dios. En algún momento hemos dejado de ver a Dios. El caso de Pedro, exactamente el caso de Pedro, ok, mira, estaba seguro y se dio vuelta, y ahí se hundió. Dejó de mirar a Cristo. No hay necesidad de caer en la tentación. No hay necesidad de caer en tentación. Podemos vencer por medio de fe y por medio de estar sometidos a Jesucristo. No tenemos que caer en la tentación. Sí. Y el problema es que a veces nosotros buscamos la tentación. Le caemos atrás. La tentación está allá y nosotros vamos allá. ¿Tú entiendes? En vez de alejarse, entonces nos acercamos. Dice que a veces Satanás ni siquiera nos tienta. A veces Satanás ni siquiera nos hace caso. Mas sin embargo nosotros somos los que le tentamos. Es como cuando un niño le ve a un león dormido. ¿Y el niño qué hace? Va y le pisa la cola. Entonces, ¿qué pasa que el tigre hace? Reacciona. Eso es lo que hacemos nosotros como cristianos. A veces nosotros le tentamos a Satanás y entonces Satanás nos ataca. Porque estamos en un campo donde no debemos estar. Hermano Carlos, ¿quería decir algo? Gracias, buenos días. Quería decir en relación con eso y en relación con lo que dijo el hermano acá, no es lo mismo entrar en el camino de los leones, o sea, entrar por equivocación en el camino de los leones, que entrar voluntariamente en el camino de los leones. Generalmente el mundo está lleno de tentaciones, de pecados, de problemas, pero nosotros por lo general estamos imantados y como no siempre tenemos esa fuerza para detenernos, entonces nos dejamos caer, nos dejamos llevar y de alguna manera u otra nos metemos en los problemas. Carlos, pásale el micrófono a Carlos. Háblanos de la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Zabulón y Neftalí. ¿Quiénes eran? Zabulón y Neftalí fueron dos de los hijos de Jacob. ¿Dos hijos de Jacob? ¿Cómo es? Los hijos de Jacob. Hijos de Jacob. Estos muchachos pues fueron de los que entraron a la tierra, pero fueron de los primeros en descarriarse. Su familia, como consecuencia, formó naciones inclinadas al pecado, contrarias a lo que Dios había trazado cuando entraron a la tierra. Entonces, por eso ellos son mencionados aquí, porque fueron los primeros en apartarse de Dios. Sí. Gracias. ¿Cuál es la importancia de la prudencia y de amar al que se equivoca? ¿Y de amar? Amar al que se equivoca. Muy bien. Aquí hay una tremenda lección para nosotros como seres humanos. ¿Se puede amar al que se equivoca? Claro que sí, claro que sí. Y es el propósito de Dios. Gálatas 6, 1 y 2 habla de cumplir así. Si ves a alguien que está, por ejemplo, en pecado, cayó en problema, ve y restáurale, dice allí. Y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es esa, amar al pecador. Cristo no ama al pecado, pero ama al pecador. Si no hubiese amado al pecador, Jesús no hubiera venido a este mundo a morir por nosotros. De manera que en ese trato cotidiano debemos tener siempre el amor. Generalmente estamos, ¿cómo llama esto? Estamos, quiero usar un término, no me llega, pero la intención nuestra siempre es aplicar la ley al que se equivoca. Pecó, ¡pum!, a cortarlo con la ley. No, independientemente de que la ley está ahí para reprender al que se equivoca. Debemos mirarlo con los ojos de Dios. Pero una ley que debe estar envuelta en el amor de Dios. Mirar a los hijos, al que se equivoca, con los ojos de Dios. ¿Es fácil, Norma? ¿Es fácil? ¿Es fácil? ¿Justo es fácil? No es fácil. ¿Deciré es fácil? Mirar al que se equivoca con los ojos de Dios, ¿es fácil? No es fácil, no es fácil. Porque la tendencia de nosotros es una tendencia pecaminosa, una tendencia caída,
Y como tal, en nuestra naturaleza caída, tendemos a mirarlo con nuestra propia naturaleza, no con la naturaleza de Dios. Entonces, definitivamente, en ese trato con el ser humano, en ese trato con el pecador, debemos siempre ir con el amor de Cristo a restaurarlo. Si vamos con nosotros mismos, no podremos hacer mucho, pero en el amor de Cristo podemos restaurar al que se equivoca. Gracias. Muy bien. Te voy a preguntar a ti, pásale el micrófono a ella. ¿De qué forma podemos evitar la tentación de considerar a las personas como indignas de nuestros esfuerzos para ministrarle? Por ejemplo, yo veo a un pecador y considero que este pecador es indigno de que yo le predique. ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál debería ser mi actitud correcta? Mi actitud debe ser de predicarle, de buscarlo, de hablarle de la palabra de Dios. Y porque, ¿qué haría Cristo? O sea, ¿qué hizo Cristo con nosotros que somos pecadores? Y si somos imitadores de Cristo, Los que estamos aquí en la iglesia estamos recién a mitad de camino. Estamos en el camino correcto, pero no estamos todavía ahí. Solamente Jesús es el que nos puede escoger. ¿Cuáles de nosotros se sabe salvo? ¿Te sabes salvo? ¿Salvo? ¿Estás seguro que ya Jesús te escogió para el reino de los cielos? ¿Sí? Porque en realidad nosotros hemos sido predestinados para el reino de los cielos. Lo que pasa es que aunque somos predestinados para ser salvos, nosotros somos los que elegimos la salvación o la perdición. Pero en realidad Cristo, ¿con qué motivo? Solamente con el hecho de nacer aquí en la tierra, el propósito de Dios es que tú te salves. Jesús Siempre ha sido el propósito de Dios para eso. Jesús trabajó con los rudos, con los toscos, con aquellos que nadie trataban. La gente no se trataba con ellos. Los pescadores eran gente... Sí, lo que pasa es que Cristo veía en cada persona pecador un candidato para el reino de los cielos. Y los escogía. Exactamente. Y los llamaba. Ahora, ¿por qué encuentran ustedes cuando Jesús llamó a los pescadores y ellos enseguida dejaron la pesca y se fueron con él? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron enseguida? En ese tiempo, Norma, dale el micrófono. Ajá. Jesús le dijo, síganme, vamos a ser los pecadores de hombre. Porque ellos pescaban. En ese tiempo, el mundo era teocrático, todos eran inclinados a Dios. Y todos era un privilegio de que un sacerdote los llamara para pertenecer, para que ellos lo educaran. En ese tiempo, no cualquiera era llamado para que un sacerdote estuviera a los pies de él para trabajar con él. O sea que por eso los pescadores, cuando fueron llamados, ellos enseguida dejaron la pesca y lo siguieron enseguida, porque era un privilegio grande el poder ser educado a los pies de uno de estos maestros.